Eureka, hablemos de negocios. Es un gusto para mí compartir con ustedes esta noche y hablamos de negocios porque tenemos un emprendedor de primer nivel. Él es Olman Sánchez de Burkids. Hoy nos acompaña y el objetivo de este programa es motivarnos, incentivarnos para ser mejores emprendedores cada día. Hola Olman, ¿cómo está? Bien, ¿y usted qué tal, Pamela? Muy bien, aquí por fin lo tengo aquí en Eureka. Vamos a hablar de negocios. Sí, y ya tanto tiempo en este mundo de emprendedor. Sí, hemos vivido, bastantes etapas bonitas. Tuvimos la oportunidad de estar juntos en la academia, ¿verdad? Sí. Trabajando juntos en este tema tan importante que es el emprendimiento. ¿Y cómo ha estado? No, todo bien. De hecho, eso es uno de los primeros acercamientos que tuve con el emprendimiento, porque yo trabajaba en la parte de producción. Entonces fue cuando ustedes llegaban a grabar y entonces escuchaba, pucha, qué interesante este tema. Entonces de ahí fui investigando y realmente que fueron esos primeras bases, como por así decirlo. Sí, fue una conexión, digamos, profesional, pero aquí queremos conocer a Olman también. ¿Quién es Olman? Ah, pucha. No, bueno, yo soy Olman Sánchez. En realidad, bueno, me he desempeñado en el área de producción. Mi historia viene desde que empecé como alumno colaborador en Unitec. Luego de eso me dieron una plaza. Me acuerdo que mi jefe me dijo, ¿querés seguir estudiando o querés trabajar? Entonces yo, no, démosle viaje, trabajemos y estudiemos. Entonces fue como tomar esos dos, esa nueva responsabilidad para mí. Estaba pequeño en ese momento y el ir estudiando y trabajando al mismo tiempo fue como el primer de las oportunidades que se me dieron y esos esfuerzos que fui dando. Pues ya luego de eso empecé con mi vida profesional y creo que eso me ayudó también para ir conociendo un poco de cómo se mueve una empresa, por ejemplo, cómo son los procesos y todo esto que sucede dentro de las empresas. Que es tan interesante, ¿verdad? Es correcto. Es bastante dinámico este campo de procedimientos, los procesos en una empresa, y más cuando es una empresa más o menos grande. Es correcto. Olman, ¿es posible entonces trabajar y estudiar al mismo tiempo? Porque hay muchos emprendedores que a mí siempre me preguntan, no, es que, ¿qué me dice usted? ¿Qué debería hacer? Si mejor termino y culmino mis estudios y luego trabajo, o al mismo tiempo puedo llevar los dos campos. ¿Qué me recomiende? Generalmente yo, a mi parecer, sí se puede hacer, porque mi vivencia es que sí trabajé siempre que estudiaba, ¿verdad? Correcto. No era tan sencillo porque tenía que salir prácticamente así, corriendo al trabajo y bueno, las responsabilidades que conllevan los estudios y el campo profesional. No, de hecho, creo que en realidad yo siempre aconsejo tener como eso paralelo, pues, porque al final uno va viendo vamos experimentando el conocimiento que nos brinda la academia, pero también vamos viendo cómo se mueve el mundo laboral o cómo me desempeño en un puesto de trabajo, cómo me relaciono con mis compañeros. ¿Cómo me vendo? Cómo voy también formando esa imagen personal, pues, que al final creo que el estudio está bien, pero debe ir complementado con experiencia. Entonces, es importante tener como esta experiencia de ir probando, pues, porque al final, si solo nos quedamos en estudio, hemos visto personas que académicamente son súper buenos, pero no se desempeñan bien en un trabajo, Sí. porque nunca tuvieron esa experiencia, pues. Sí, es una necesidad ahora de tener tanto el conocimiento aplicado. Es correcto. O sea, tenemos que ir ganando ciertas experiencias y ir probándonos también. Ahora, las universidades ahora sí tienen, digamos, esta parte práctica, ¿verdad? Uh-huh. Antes era como más conocimiento teórico y poca práctica, o tenía un porcentaje menor, pero ahora he visto que todas las universidades ya se están abriendo, ¿verdad?, hacia la parte práctica inmediatamente, aplicar ese conocimiento correcto. que se genera. Sí, eso es súper importante. De hecho, eso fue algo que me ayudó a mí personalmente para poder ir viendo nuevas oportunidades o ir viendo los objetivos que yo quería. Porque cambia, en realidad yo veo que uno aprende a madurar. Entonces, va cambiando como esa visión de lo que yo quiero. Entonces, al final,
la gente de mi entorno iban a París y yo no, tengo que... Hay que desistir de Ajá, ir a es pasear correcto. por el trabajo. No se puede Sí, mucho desvelo cuando uno debe tener un rendimiento en el trabajo y dar un resultado al día siguiente, y eso se nota. es Eso es como correcto. llegar con ojeras al día siguiente porque estuvo o estudiando mucho o paseando mucho. Es Entonces, correcto. Entonces, eso creo que es súper importante también porque uno va cambiando esa visión y también va construyendo ese entorno, pues, que lo acompaña a uno. Entonces, al final, que ese entorno es el que lo mueve. O sea, que vamos a hacer tal cosa, vamos a... entonces sí aplicaría, Olman, el dicho de dime con quién andas y te diré quién eres. O sea, a veces Claro. tenemos que rodearnos de personas que nos generen y nos aporten valor a nuestra vida, a nuestro futuro, a esa visión que nosotros queremos, o sea, a esa visión que queremos cumplir, llegar ahí, o realmente podríamos llevar de la mano, o depende de la persona. ¿Qué piensa En usted? realidad creo yo que nosotros construimos también ese entorno o las personas que nos acompañan. Vaya, por ejemplo, si las personas con las que yo me llevo son viciosos, pasan en fiesta, me van a sumergir en ese mundo. Entonces ahí mi visión ya va a cambiar. O sea, va a ser más difícil llegar a ese objetivo, pues. Entonces creo que a veces hay que cambiar totalmente. Ok, no puedo. Y entonces uno va construyendo y ahí es cuando surge también el networking, pues, por ejemplo, que son estas redes que uno va, ok, sale una oportunidad de trabajo, ya sé a quién llamar, vaya, por ejemplo. Entonces todas esas redes también me permiten a mí como lo mismo, pues, construir para llegar a donde yo quiero. ¿Cuál ha sido el desafío más grande que ha tenido? O sea, ese reto duro que ha tenido que o saltar o solventar o vivir, o sea, al final. Pues creo que esa es una pregunta bien difícil, porque desde que yo he empezado en la parte laboral, después ha sido un reto, pues, porque al final mi jefe me dice, ok, vas a estar en esa posición. Yo no sabía nada de producción, por ejemplo, entonces tuve que aprender en el momento. Entonces, al final me desarrollé y fue uno de los primeros obstáculos. Pero luego de eso, empecé mi familia ha sido emprendedora. Entonces, desde mi mamá, por ejemplo, ella ha criado 4 hijos sola, empezó a emprender porque perdió su trabajo, por ejemplo. Entonces, ¿Y qué nosotros, hacía? ¿Qué hacía? ella vende salsas y hace bisutería. Entonces, se logró posicionar y ahí fue saliendo. Entonces, desde ahí nosotros fuimos como teniendo esa chispa, que creo que también ahí hablamos del entorno, pues, y la familia también es súper importante en lo que uno le va formando. Ya luego de eso, mi reto fuerte fue cuando salí de la institución en la que trabajaba para comenzar mi emprendimiento. ¿Y cómo decidió hacerlo? O sea, fue una decisión. Bueno, hay muchas personas que no dicen cuando hay un despido, por ejemplo. En el caso suyo, ¿fue un despido o fue Una una renuncia. renuncia? Sí, Ah, bueno, pero para aquellos emprendedores, antes de que me cuente el caso, ¿por qué no decir cuando alguien lo despide? Si alguien es despedido, pues sí, es una experiencia más, es es parte correcto. del proceso, ¿verdad? Para aquellos emprendedores que tienen temor a decirlo en el nuevo puesto de trabajo. De eso se trata, creo yo, de la transparencia que un emprendedor puede tener y de cómo lleva eso adelante, ¿verdad? Cómo lo supera. Porque hay muchos que dicen, estoy frustrado por lo que me pasó en el trabajo pasado. Y lo Ujú. arrastran durante toda su vida como que es gran problema. Y en realidad fue una pequeña experiencia que debería generarnos algo para ser mejores. Sí, en ese caso yo creo que lo más importante es ir cerrando ciclos, pues, porque al final, de hecho, yo admiro a la gente que tiene 15 años trabajando en una institución, porque en realidad es como ir en esa misma rutina y aguantarlo, pues. Sí, y que le guste. Es correcto. Porque también hay quienes están 15 años y no disfrutando ese proceso y ese Están trabajo. sufriendo. Entonces, creo que es cerrar ciclos, pues al final, si fuimos despedidos, si renunciamos a un trabajo o si tratamos de cambiar de país, por ejemplo, entonces son experiencias y son ciclos que
que estamos aperturando, pues son nuevas experiencias. Así es, entonces salió esa decisión de yo renuncio para emprender. Sí, de hecho empezamos, empezamos en un proyecto en donde era un evento. Entonces hicimos el equipo, 4 personas, desarrolladores y todo. Y luego de eso, la final era en San Pedro. Ya cuando estamos en San Pedro... Era para participar en un concurso. En un concurso. De emprendimiento. Es correcto. Y nos iban a dar un capital para levantar la empresa. Nosotros éramos como... teníamos buenos comentarios, entonces al final íbamos ya con esa mente ganadora que uno se ilusiona. Y que somos así los emprendedores, en realidad. Nos ilusionamos con cada proyecto. Y al final fue desde ahí que tomé la decisión, pues me voy a dedicar a esto. ¿Ganaron o no? No, perdimos. Pero bueno, es parte de, ¿verdad? Y eso es lo bonito, porque al final ese proceso es ir disfrutando el proceso de participar en el concurso y de estar ahí con otros emprendedores, viviendo, platicando, conversando y haciendo la red de contacto que nos dicen. Sí, y de hecho creo que, bueno, yo en el camino veníamos en el bus de San Pedro a Tegucigalpa llorando, así se lo digo. Llorando porque perdimos, había renunciado a mi trabajo y demás. Entonces, de ahí todo el equipo se vino abajo, estaba todos tristes, pero paramos un momento el emprendimiento y yo dije, ¿ahora qué hago? Mi esposa está embarazada, va a tener ya dentro de poco. Y luego de eso, bueno, empecé a pensar y vino pandemia. Entonces, todavía más difícil, ¿no? ¿Ahora qué más hago? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Entonces, luego de eso, bueno, con mi socia, Denia David, y los dos desarrolladores, empezamos a hablar y que siguiéramos, pues. Este es el momento, porque nosotros lo que hacemos en Burkids es, por ejemplo, creamos experiencias educativas a través del Internet, por ejemplo. Entonces, es el momento. Empezamos a hacer webinars y todo esto. Era un buen momento para ese tipo de servicio. Es correcto. Entonces, dijimos, no, hay que seguir. Y empezamos otra vez a levantar un poco, cambiamos la imagen completamente, y que eso también es importante, pues, porque si nosotros venimos haciendo las cosas de la misma manera y queremos resultados diferentes, o sea que no sucede, sí. Pues. Entonces hubo que cambiar todo, desde la marca, el nombre, la manera que lo hacíamos, cómo nos vendíamos. Y luego de eso empezamos como a tener bastante como, o sea, empezamos a testear. Entonces, ¿qué es lo que no habíamos hecho antes? Entonces... ya la gente les estaba dando la retroalimentación. Es correcto. De eso que ustedes estaban queriendo proponer. Y ahí iban moldeando, digamos, ese servicio que querían. Íbamos moldeando y después entramos a otro programa que es de emprendimiento. Y en este programa nos dieron como todo el feed del coaching y toda la parte de ¿cómo se llama? De ir adelante con el emprendimiento. Luego de eso, que ahí aprendimos bastante en cuanto a emprendimientos digitales. Es lo importante de estar siempre activo, diciendo presente en cada uno de los programas que hay de formación, porque sí hay muchos programas de formación y oportunidades de concursos, y los concursos, más que allá de ganarlos, Olman, yo pienso también que es la participación del intercambio, el intercambio de conocimiento, y ahí se abren las redes, se abre completamente esa oportunidad para conocer a otras personas y abonarle al proyecto que tenemos. Es correcto, y eso es súper importante lo que dice Pamela, porque, por ejemplo, existen bastantes, que nosotros ahora nos damos cuenta, hasta ahora, que existen bastantes oportunidades con estos proyectos, con estos programas. Pero lo que pasa es que solo los mismos emprendedores son los que asisten a estos programas. Entonces, ¿por qué? Y nosotros medio investigamos por qué pasaba esto
y nos dimos cuenta que es que el emprendedor, o uno dice, no necesito, no necesito formación porque yo ya sé lo que quiero, sé lo que hago y no necesito. O no necesito relacionarme con otros emprendedores porque Cada quien está en su ajá. espacio. Y luego de eso, creo que esa es una mentalidad que se debe de cambiar, porque al final construimos un entorno, construimos, por ejemplo, un ecosistema emprendedor, que en ese ecosistema es donde todos y cada uno de los emprendedores que está haciendo algo para mejorar la sociedad deben de estar alineados. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado con otros emprendedores, con otros, unas startups, en la que ellos hacen cosas similares o cosas diferentes a las que nosotros hacemos, pero alineamos los servicios. Así es. Porque somos, en cierto punto, venimos como iniciando el negocio y es súper difícil levantarse. Entonces, debemos de apoyarnos entre todo el ecosistema para poder Dejar atrás esas ideas de no voy hacia adelante con ellos porque me van a copiar. Es correcto. No voy porque entonces vamos a repartir el pastel en Ujú. demasiadas partes, entonces el ingreso o las ganancias van a ser menores. No, más bien tenemos que impulsarnos cuando estamos pequeñitos para poder crecer juntos y uno va a apalancar al otro. O sea, vamos a ir jalándolos o vamos a ser imanes para otras personas y otros proyectos. Es correcto. Y eso, como dicen, pues las alianzas es la fuerza. Sí. Porque nosotros como empresas o como startups y emprendedores debemos de tener en cuenta que la alianza nos va a permitir a nosotros crecer. Entonces, tener ese crecimiento que nosotros buscamos, no solo quedarme en el pequeño local de mi colonia, por ejemplo. Entonces, ¿cómo yo me muevo a otras colonias, por ejemplo? Definitivamente, Olman tenía que emprender. Sí. No me tocó a mí decir renuncie, no, pero usted mismo dijo, bueno, voy a renunciar para poder emprender, porque ahora todo está en torno al emprendimiento y se nota, ¿verdad? Burkitts, ¿qué es? O sea, aparte de las experiencias, ¿qué están ofreciendo ustedes hoy? Porque sé que ustedes ganaron no sé si es un concurso el que ganaron, pero sí incursionaron en un programa y les van a dar una oportunidad muy interesante fuera de Honduras. Sí, bueno, nosotros en Burkids lo que hacemos son servicios tecnológicos enfocados a educación. Va desde plataformas de educación, tenemos una plataforma desarrollada por nosotros que es basada en social learning. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros montamos aprendizaje, no solamente es llevar un curso y ya terminó todo con mi diploma y ya, sino que nosotros hacemos un entorno, que es lo que venimos hablando, para que los que estén estudiando puedan conectarse. Entonces, vaya, por ejemplo, Pamela se dedica al coaching, por ejemplo, y Olman tiene un emprendimiento que necesita coaching. Entonces, yo veo su perfil, me conecto con usted y ya voy también abonando como a esa red interna y también me voy formando dentro de la plataforma. De la mano. Luego de eso tenemos nosotros la producción y el desarrollo de contenido e-learning en temas de corporativos y educación no formal, pero también ahorita estamos incursionando con un servicio de realidad aumentada para educación primaria. Y tenemos otro servicio que es unos chatbots de WhatsApp. Entonces, nos dimos cuenta que las personas no quieren entrar a tantas plataformas. Entonces, nosotros llegamos a las plataformas que ellos utilizan. Sí. Entonces, una de ellas es WhatsApp, por ejemplo. Entonces, nosotros damos el servicio de formación por medio de WhatsApp. Y ya con todas estas soluciones, nosotros postulamos a un programa que es en Chile y ahí es donde nos aceptaron. Pasamos un proceso súper tedioso y con bastantes reglamentos y solicitudes que ellos hacían. ¿Cuántos participaron? Fueron más de 750 startups a nivel mundial y solo seleccionaron 45.
45 de Honduras. Sí. Los representantes fueron ustedes. De Honduras solo estamos nosotros. Está, de hecho, de Centroamérica solo hay Honduras y Costa Rica. Y ya luego están de Shanghái, de Vietnam, entonces de diferentes países. Y ahí estamos. Este viaje lo teníamos programado para ahorita, pero recién acabamos de recibir la noticia que nos van a mover en el siguiente cohorte porque tuvimos un problema con... Pero está bien, es parte de. Es correcto. El punto es que ustedes se preparen y que vayan a representar al país. Sí. Y que sean también ejemplo para otras personas, otros emprendedores y que digan si es posible. Si es posible siempre y cuando quiero postular, participar, estar ahí, ¿verdad? Formarme, decir presente en cada una de las oportunidades que sí se generan en el país, porque en realidad somos parte de esa generación de oportunidades. Entonces sí puedo decir a ciencia cierta que sí existen. Sí, y también creo que algo importante que los emprendedores deben de hacer es ser constantes, que al final tenemos las primeras caídas y no, ya no voy a seguir, o no sirve lo que estás haciendo. Entonces, no lo ha probado y ya la desechó. Es correcto. Y que también las personas, no, eso que estás haciendo no sirve o no te está dando nada. Entonces, al final es mantener esa visión. A mí me encanta un concepto que se llama Moonshot, en el que yo pongo o establezco metas súper altas para que esa meta tenerla plasmada e ir cumpliendo metas pequeñas y así no dejar de evolucionar. Pues. Y me llama la atención eso de las metas altas, porque yo siempre digo que esa meta, digamos, en el trabajo, en el proyecto en el que tengo, que esté aquí, ¿verdad? Así como dice Olman. Pero también hay una meta que para mí es inspiracional, que tiene que ir como de la mano de esa meta alcanzable o necesaria para el proyecto, que es en el caso de qué me inspira a mí como emprendedor. Ya sea para un emprendedor puede ser conocer a un futbolista famoso, que tanto he admirado, que no necesariamente vaya de la mano con un proyecto deportivo, sino que simplemente es como algo inspiracional, pero que nunca debe olvidar a alguien. Sí. Alguien que usted le inspire y que vaya de la mano y va a poder llegar a ambas. Yo sí siento que hay que llegar a ambas. Sí, entonces, vaya, por ejemplo, y también tener esos referentes, pues. Vaya, por ejemplo, uno de mis referentes, a mí me gusta el fútbol, Cristiano Ronaldo. Entonces, vaya, ¿por qué? Por la actitud, la forma de trabajo de él, por la constancia. Entonces, todo eso nosotros, como personalmente, ponemos ese personaje y tratamos de igualarlo, lo que ellos hacen. Entonces, creo que también es como de ir buscando estrategias para mantenernos activos. Activos y felices en el proceso de emprender, porque es una como montaña rusa, le llamo yo. Sí. Pero siempre como que va a la bajada, pero hay una subida inmensa y esa es maravillosa, ¿verdad? Sí. Subirla, llegar a la cima y después volver a ese maravilloso viaje, pero con la actitud necesaria y por supuesto con las responsabilidades que conllevan, por ejemplo, en el caso suyo, de tener una familia. Olman, ¿cuál ha sido su momento eureka? Ese momento de, aquí encontré algo. Vamos a una breve pausa, pero ya continuamos para hablar más de negocios. Glendas Estilo y Color te ofrece los servicios de manicure, pedicure, pintura de gel, uñas acrílicas, uñas esculturales, secado, corte con las últimas tendencias de Europa, balayage, baby light, tintes, peinados y mucho más. Estilista, buscas lo mejor en alisado orgánico brasileño sin formol y que te alice al 100% desde la primera aplicación. Torre Supply HN te trae una línea brasileña. Puedes encontrarnos en redes sociales como Sara K Honduras y Torre Supply HN. Continuamos en Eureka y hablando de un emprendimiento muy interesante con Olman Sánchez. Pues fíjese que creo que ese momento fue cuando nosotros dimos en el punto en el que dijimos, porque es esa curva en la que uno no sabe qué va a pasar con lo que está haciendo. Es una incertidumbre. Esa incertidumbre, pero cuando ya llega... A mí ese momento fue en el que hay que seguir. Encontramos el primer cliente
ese momento fue como, ok, nos buscaron, ya lo conseguimos y fue, no, sigámosle. O sea que si hay uno, van a haber varios. Entonces, creo que ese fue como el momento en el que yo sentí que... Y qué valioso el hecho de tener el primer cliente. Es como cuando algunos hacen, no sé si se ha dado cuenta usted de que imprimen, no, le sacan copia al primer cheque y que lo colocan para nunca olvidar el valor que tiene, y no económico, sino el valor o lo que representa realmente el primer cheque para alguien. Es correcto. Es darle valor a ese primero que creyó en nosotros. Sí, de hecho es una emoción que no, o sea, que no la puedo escribir porque al final es todo el esfuerzo de tanto tiempo atrás y encontrar este primer cliente, pues. Y al final no solamente es este primer cliente, sino que la oportunidad que se presenta. Entonces, la oportunidad que se presenta con este primer cliente para poderlo hacer bien, pues. Entonces, que ese es también la emoción y el reto que uno lleva. Ya todo lo que venimos haciendo, ahora hay que probarlo bien. ¿Cómo podríamos recomendarle a un emprendedor que está trabajando, que digamos que tiene esa duda de, tal vez no es necesario, digamos, como directamente nosotros decirle renuncia, así como en el caso suyo, porque tiene como hablo de la gran responsabilidad que puede tener, ¿verdad?, con su familia, porque es el sustento del hogar. Ese dinero, ¿verdad?, es muy valioso. Y la empresa en la que trabaja también, pero ¿qué podríamos hacer para que pueda emprender en algo? Mire, yo... ¿Y se sienta seguro? Sí, yo lo que veo es que en ese sentido, tener un emprendimiento es también tener un equipo. Entonces, el guiarme o el confiar y tener un equipo que me permita a mí tener un trabajo y también mi emprendimiento, creo que eso es súper importante. Y me da esa tranquilidad, pues yo estoy en el trabajo, pero tengo un buen equipo que está conmigo al lado. Dejar de lado. Es correcto. Y que al final, vaya, por ejemplo, el tema de socios y esto es algo bien como complejo, pero también es algo que también nos puede ayudar, no solamente a tener un trabajo, sino que el emprendimiento tome fuerza y tenga un crecimiento, pues, porque hemos visto que los costos más altos en una empresa son el valor monetario de la planilla. Entonces, también hay estrategias que nos permiten a nosotros tener como socios para poder sustentar todo el trabajo. Claro, porque todos estamos aportando y también estamos invirtiendo en ese negocio, por pequeñito que sea. Vamos a recibir también ganancias compartidas y es válido. O sea, no Correcto. Todo va para nosotros, pero el no ser egoísta creo que es valioso. Decírselo a los emprendedores. O sea, el momento de no tener eso de solo es mío, así como las ideas también solo mías, sí, sino que vamos a abrirnos un poco más para ver cómo podemos impulsarnos y crecer todos, creo que puede hacer la diferencia. Sí, bastante. Holman, yo estoy súper agradecida porque me haya acompañado el día de hoy aquí en Eureka para hablar de negocios y de su emprendimiento. Muchísimas felicidades. No, muchísimas gracias a usted, Pamela, por todo el apoyo que nos ha dado, por el espacio y también por permitirnos hablar un poco de lo que venimos haciendo. No, felicidades a Denia también, ¿verdad? Y a los socios, porque eso es muy importante. Mantenerse siempre unidos, y muchas felicidades porque han hecho un grandioso equipo. Sí, de hecho, Denia es una de las emprendedoras, que ella trabaja y también aporta al emprendimiento. Entonces, en el equipo pueden existir diferentes, ¿cómo se llama?, roles, pues. Así es. No, muchas gracias, Pamela. Gracias de verdad, así que vamos a brindar con este cafecito. Gracias y esperamos tenerlo muy pronto aquí en Eureka, hablar de negocios y del crecimiento que han tenido en su proyecto. El próximo que vamos a tener es para hablar de los acontecimientos que pasaron en Chile. Así será. Felicidades. Un gusto. Agradecemos el habernos acompañado en este Eureka Hablemos de Negocios. Recuerden que es muy importante incentivarnos, motivarnos diariamente y que ustedes puedan emprender más y mejor. Los esperamos el próximo sábado.